Hola chicos, buenos días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que nos has regalado, Señor Jesús. Gracias, Señor, por cada respirar, Señor. Gracias por cada palpitar de nuestro corazón, Señor, porque cada mañana vemos tu inmensa misericordia en nuestras vidas. También te damos gracias por los diezmos, por las ofrendas, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Padre, y derrama bendiciones que sobreabunde sobre nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, chiquillos, hoy vamos a hablar sobre los primeros libros de la historia. En el Antiguo Testamento tiene 12 libros de historia, las cuales 3 están escritos en 2 partes, ¿verdad? Estos libros nos cuentan cómo el pueblo de Israel heredó la tierra de Canaán, que Dios le prometió a Abraham, ¿se acuerdan? Ok, en Génesis 17:8 nos recuerda muy bien eso, que Dios cumplió su promesa y que Él aún la sigue cumpliendo. Qué lindo, ¿verdad? Como Él siempre permanece fiel desde el principio del mundo hasta la fecha. Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Ahora, los libros de historia nos muestran 3 periodos. Esos 3 periodos son: primer periodo de jueces, que es Josué, Jueces y Ruth. Periodo de los reyes, que es primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, primera de Crónicas y segunda de Crónicas. Nosotros vamos a ver el primer periodo, que es el periodo de jueces. Josué, Jueces y Ruth. Nos vamos a enfocar en esos 3. Ok, vamos a hablar. Josué era un gran siervo de Dios. Josué era el que siempre estaba a la par de Moisés. Pero llegó el momento pues en que Moisés murió. Cuando Moisés murió, ¿quién llegó a ser el nuevo líder? Josué, ¿verdad? Josué llegó a ser el nuevo líder del pueblo de Israel. Pero Josué estaba triste, ¿verdad? Porque su amigo, el que le daba consejo, el que lo ayudaba a salir adelante y todo, era Moisés. Pues ya su amigo no estaba, ¿verdad? Pero Josué sentía también mucho miedo. ¿Por qué sentía miedo? Primero, pues ahora que él era el nuevo líder del pueblo de Israel. Y segundo, que ahora él tenía que lidiar con las batallas de sus enemigos, ¿verdad? Pero Dios le dio palabra de aliento y lo llenó de fuerzas para que él pudiera cumplir con su trabajo. Vamos a ir a Josué 1:5-9. Josué 1:5-9. Dice: nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Una promesa que Dios le hizo. Esfuérzate y sé valiente. Un mandamiento. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a los padres que daría a ellos. Una promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel, a Abraham, ¿se acuerdan? Bueno, solamente esfuérzate y sé valiente, le vuelvo a decir el mandamiento, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Un mandamiento, que no hay que apartarnos de la palabra de Dios ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperados en todas las cosas que emprendas. Una promesa. Si nos apartamos de los caminos de Dios, pues ya no vamos a tener esta promesa que Dios nos está dando, que nos va a sorprender, a prosperar en todo lo que emprendamos. El 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si siempre leemos la Biblia, si de día, de noche oramos, siempre estamos meditando en la palabra de Dios, pues Dios siempre estará con nosotros y todo nos va a salir bien, así como estuvo con Josué y con Moisés.
Dice el 9, que lo recuerden bastante porque este es el versículo de memorizar. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9, ese es el versículo a memorizar. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que vayas. Listo. Una vez que ya Josué agarró el mandato, ¿verdad? Que ya era ahora él el líder del pueblo de Israel. De ahí Josué, disculpen, ya él tenía mucha fuerza, ¿verdad? Y era muy valiente, pues porque él era muy obediente a la palabra de Dios. Entonces, él se apoderó de la palabra que Jesús le dijo a él, que se esforzara y que fuera valiente, porque él nunca lo iba a desamparar. También vemos la promesa que Dios le hizo, que Dios siempre iba a estar con él, así como estuvo con Moisés, ¿verdad? Él, a pesar de todo, él seguía teniendo mucho miedo, así como nosotros, pues a veces vamos al doctor, al dentista, tenemos nuevas responsabilidades, hacer exámenes y todo, siempre vamos a tener miedo, ¿verdad? Pero si nos agarramos de la palabra de Dios, de esta promesa que Dios le hizo a Josué, no vamos a tener miedo, ¿verdad? Y obviamente esforzándonos, ¿verdad? Para salir adelante. Ok. Una vez que Josué llevaba tiempo en ser líder del pueblo de Israel, él no pudo vencer a los enemigos, ¿verdad? Incluso no los había vencido. Y Josué tampoco había conquistado toda la tierra de Canaán. Y para eso, con fe, Dios puso a varios hombres y dividió la tierra en 12 tribus. 12 tribus. Ya Josué estaba viejito y ya él estaba a punto de morir. Cuando Josué estaba a punto de morir, él le dijo al pueblo de Israel, Josué 23:6-7. Vamos a ir a Josué 23:6-7. Josué 23:6-7 dice, esforzaos, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartados de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con las naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de los dioses, ni sirváis ni inclináis a ellos. Aquí Josué le volvió a recordar lo que Dios le dijo a Moisés que escribiera en el libro de la ley, ¿verdad? Que no había que apartarnos ni a diestra ni a siniestra, siempre derechitos en el Dios que hemos creído, en el Dios de Israel, ¿verdad? Ok. Ya, así como los israelitas ya llevaban años en luchas y batallas, ya Josué había muerto, ¿verdad? Entonces, para eso, cuando Josué murió, no quedó un líder, quedaron jueces. Entonces aquí es donde ya vamos a entrar al segundo libro de Jueces, al segundo libro, que es Jueces. Jueces es, aquí desafortunadamente vemos que el pueblo de Israel desobedeció. No hizo caso a lo que Dios le había dejado a Moisés escrito, que no había que inclinarse ante otros dioses, que no había que apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Teníamos que estar firmes, pero el pueblo de Israel desobedeció, ¿verdad? Como no había un líder fijo, entonces el pueblo de Israel desobedeció. Pero Dios levantaba jueces. Estos jueces, cada vez que el pueblo de Israel desobedecía, levantaba un juez. Había levantado a un juez que se llamaba Gedeón. El juez de Gedeón los defendía de los medianitas. También levantó otro juez que era un Sansón.
Sansón los defendía de los filisteos, ¿verdad? Y así sucesivamente, cada vez que el pueblo de Israel desobedecía la palabra de Dios, Dios levantaba un juez para defender a los israelitas. Ahora vamos a ir a Jueces 2, 11, 19. Jueces 2, 11, 19. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a los alrededores. El 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron a adorar a otros dioses, a los dioses de los pueblos que estaban a los alrededores, a los cuales adoraban y provocaron ira a Jehová. O sea, Dios se enojó con ellos. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendían en manos de sus enemigos de alrededores, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Bueno, aquí vemos cómo el pueblo de Israel les desobedeció. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel desobedeció, ¿verdad? Y a pesar de todo, Dios estaba delante de ellos cada vez que los israelitas le desobedecían. Entonces Dios estaba ahí para darles una enseñanza. O sea, cada vez que Dios se enojaba con ellos, Dios los disciplinaba, como quien dice, ¿verdad? Dios levantaba jueces para enseñarles a ellos que no era lo que ellos querían, ¿verdad? Tenían que ser obedientes a lo que Dios recordaba. Ellos les recordaba, cada vez que Dios levantaba un juez, recordaba que había un Dios vivo, que había un Dios que había dejado una ley de Moisés, que no había que adorar a otros dioses, ¿verdad? Una vez que ya todo esto pasó, ¿verdad? Dios levantaba jueces y todo, ¿verdad? Pero ahí seguía esa lucha siempre, hasta la fecha, ¿verdad? Muchas veces nos desviamos y adoramos a otros dioses, como por ejemplo, nos inclinamos a ver más el teléfono, nos inclinamos más a ver la televisión y demás, ¿verdad? Esos, aunque uno no diga que esos son dioses, pues son dioses, porque lo ponemos primero delante de Dios, lo ponemos delante antes de orar, antes de leer la Biblia o X cosa, ¿verdad? Siempre nuestra prioridad tiene que ser adorar a Dios, no a otros dioses ajenos. Ahora, vamos a ir al tercer libro que es el libro de Ruth. El libro de Ruth nos habla sobre una familia que vivía en Belén. Ellos se fueron a vivir a tierra extranjera que se llamaba Moab, porque en Israel había mucha hambre, ¿verdad? Entonces en esta familia se murió el padre de familia, ¿verdad? Quedaron los dos hijos y la esposa. Estos dos hijos se casaron con dos muchachas. Las dos muchachas, una se llamaba Orfa y otra se llamaba Ruth. Al tiempo los esposos de ellas pues murieron, ¿verdad? Entonces la suegra, digamos, de ellas se llamaba Noemí. Noemí era la madre de ella, de los muchachos. Entonces Noemí les dijo, váyanse para donde sus familiares y yo me quedo sola. Pero Orfa sí se fue para otro lado. En cambio Ruth se quedó con ella. Y Ruth le dijo, no, yo me quedo contigo porque vamos a ir a adorar al mismo Dios. Entonces ellas dos se devolvieron para Belén a adorar a Dios. Pero ahí Ruth se casó con Boz. Boz era un rey. Cuando ellos se casaron, pues ellos fueron los bisabuelos del rey David. Entonces,
aquí vemos el periodo de jueces, disculpen, el periodo de jueces, y vimos los tres libros, el libro de Josué, el libro de jueces y el libro de Ruth. El libro de Josué nos habla cómo Josué fue líder del pueblo de Israel, que a pesar de todo, él siguió adelante y pudo ser líder a pesar de que el pueblo de Israel desobedecía, ¿verdad? Cuando Josué murió, llegamos al libro de jueces, que aquí no había un líder fijo. Dios levantaba jueces. ¿Cuáles jueces levantó? Demos dos ejemplos: Gedeón y Sansón. Gedeón los defendía de los medianitas y Sansón los defendía de los filisteos, que eran dos enemigos de los israelitas, ¿verdad? Y en jueces recordamos que el pueblo de Israel desobedeció. Ellos en jueces adoraban a otros dioses, se inclinaban a otros dioses, desobedecieron, ¿verdad? Entonces, cada vez que ellos desobedecían, Dios levantaba un juez para recordarles que había un solamente Dios para los israelitas. De aquí ya brincamos al libro de Ruth, que volvemos a recordar que Ruth era la nuera de Noemi. Y Ruth se casó con Boz, que Boz era un rey, y ellos fueron los bisabuelos del rey David. Bueno, chiquillos, espero que les haya gustado este lindo resumen de los primeros 3 libros del primer periodo. Los quiero mucho, los extraño bastante y me encantaría compartir estos libros ya de frente. Ya quiero compartir con ustedes, enseñarles más y poder expresarme más con ustedes. Vamos a orar para quedar despedidos, ¿está bien? Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por permitirnos, Señor, explicar más de tu Biblia, Señor, de la palabra tuya, la que dejaste escrita, Señor, hace muchos millones de años, Señor, y hasta hoy, Señor, la tenemos viva en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por aprender más de tu palabra, Señor, y que este día, Señor, sea un día de muchas bendiciones para nosotros y nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Chao, los quiero mucho.